Me encanta la cantidad de público que hay. Voy a dar siempre en Jueves Santo las conferencias. De hecho, agradezco la presencia de algunos de ustedes en particular. Contamos aquí con algunos matemáticos que no sé que vinieron, pero la presidenta de la Asociación Matemática Mexicana, Lucero, de Teresa, está con nosotros, y parientes, amigos también, algunos, menos de los que han prometido, pero bueno, comenzamos entonces con este pensamiento, bueno, esta reflexión de Hardy. Hardy es un matemático que se dedicaba a la teoría de números, lo vamos a encontrar frecuentemente en esta charla. Este matemático además era un poco filósofo y decía que las ideas de los matemáticos, como las de los pintores o los poetas, deben de ser bellas. La belleza es el primer requisito, no hay lugar permanente en el mundo para unas matemáticas feas. Es medio exigente, pero el punto está en las bases en la belleza de las matemáticas. Esto es un requisito que no es que se exija, no es que cuando van a publicar un artículo no es que se lo vayan a rechazar, no es bello. Pero el criterio de la belleza de las matemáticas es importante, sin duda. Y nos vamos a encontrar aquí en esta charla con probablemente uno de los genios más importantes que ha habido en el mundo de las matemáticas. Un genio, Ramanujan, hindú, que no tenía una escolaridad formal y sin embargo llegó mucho más lejos que ningún otro matemático en ciertas direcciones. Pero antes de comenzar a hablar de Ramanujan en particular, vamos a recordar un poco acerca del número pi, porque todavía estamos en marzo. Hace 2 semanas tuvimos una charla aquí mismo que acerca del número pi. En la notación en inglés, por ejemplo, se escribe el día antes que el mes. Entonces, perdón, al revés, el mes antes que el día. Entonces, en marzo 14 se escribe 3-14. ¿Sí? Entonces, el día 3-14 es el 14 de marzo y se celebra el Día del Pi a nivel mundial, a nivel de la UNESCO, de ese tipo de celebraciones que nadie toma en cuenta. Pero bueno, ¿qué es pi? Pi es el cociente de la longitud de la circunferencia a su diámetro. Toman una circunferencia cualquiera, miden como puedan, porque no es fácil medir una curva que es por definición redonda, ¿verdad? Miden la circunferencia y lo dividen entre el diámetro. El otro sí es fácil medir porque es una línea recta. Resulta que siempre les va a dar, no importa qué círculo tomen, siempre les va a dar lo mismo. Ese cociente les va a dar
3.1415, 92, 55, 30, 59, y nunca acaban, sí, nunca acaban. Entonces, esta es una de las características más importantes de ese número. Entonces vamos a ver por qué nunca acaban, qué quiere decir que nunca acabe ese número. Bueno, antes de comenzar con eso, les diríamos que el número pi es una notación, simplemente viene de la palabra griega periferia o perímetro, que comienza con la P, es la P griega, ¿sí? Fue introducida en el siglo XVII y Leonard Euler lo puso en boga, digamos, lo puso en circulación. Leonard Euler es uno de los matemáticos más importantes de la historia, el matemático más prolífico de la historia. Antes de que le llamaran pi, le llaman la constante de Rudolf por el matemático Rudolf von Euler, o Euler, quién sabe, o la constante de Arquímedes, también se le conoció, porque Arquímedes lo calculó con bastante precisión. De hecho, el número pi, sin llamarse el número pi, aparece ya desde muchísimos años atrás en el papiro de Rhind. El papiro de Rhind es un escrito egipcio que se tiene, digamos, en la excavación, no sé, el papiro se encontró en un mercado, se lo vendieron a no sé quién en un mercado en Egipto, pero tiene muchísima antigüedad. Después se demostró que en 1800 a.C., ahí se utiliza el número pi y se le da el valor de 256.81. Arquímedes medir el número pi de la siguiente manera. La dificultad es medir la circunferencia. ¿Cuál es la longitud de la circunferencia? ¿De acuerdo? Porque, pues, ¿cómo mido algo redondo, verdad? Es difícil. Entonces, piensa Arquímedes, bueno, pues voy a aproximarlo por medio de líneas rectas. Entonces voy a inscribir polígonos regulares, ¿sí? Un cuadrado, digamos un cuadrado, por ejemplo, pues inscrito en la circunferencia, pues tiene 4 lados iguales, y es muy facilito de trazar, pero la aproximación es muy mala. Pero luego un pentágono, pues es un poquito mejor, un hexágono es un poco mejor, un heptágono, y así sucesivamente. Entonces, conforme aumenta el número de lados de la figura, aumenta la exactitud de la aproximación. De esta manera, y lo puede hacer por dentro o por fuera, ¿sí? Por dentro con figuras inscritas y por dentro con figuras circunscritas, se llaman, ¿sí? Entonces, lo hace de las dos maneras y con ese método obtiene dos valores por abajo. El pi es mayor que 3 más 10 71avos y por arriba es menor que 3 más un séptimo. Escribe todo un tratado acerca de este asunto. Entonces, para ella es muy importante, para Arquímedes es muy importante esta medición. De hecho, en la misma época de Arquímedes, en China, los chinos tienen muchísimas cosas que hacen en paralelo con la cultura occidental. Independientemente de la cultura occidental, hacen las mismas cosas
hasta ahora, ¿no? Que hacen las bombas atómicas sin ver, sin consultar a los norteamericanos, ¿verdad? Entonces el método del Liu Hu fue lo que utilizaron los chinos, utilizando polígonos de 3072 lados, y ya les da una aproximación de 5 cifras decimales. Bueno, si queremos calcular con exactitud el número pi, podemos utilizar muchos métodos. El método de las agujas que dice ahí es simpático, es interesante. Eso lo pueden hacer en casa fácilmente. Toman una hoja de papel y dibujan, necesitan agujas que pueden ser lápices, cualquier cosa, ¿verdad? Miden cuánto la longitud del lápiz, y con esa distancia dibujan rayas en el papel, ¿sí? Y luego agujas, deben de tener un montón de agujas, y las tiran encima del papel, y cuentan cuántas de las agujas intersectan a las rayas que tienen dibujadas, ¿sí? Y ahora calculan 2 veces la longitud de las agujas dividido entre la distancia entre las agujas, que quedamos que era la misma para que sea muy fácil, y el número de agujas que cruzan líneas, y eso les da el número pi. Ahora, esto no es magia, es muy sencillo demostrar que en efecto la probabilidad tampoco es exacto el valor, ¿verdad? Por ejemplo, si lo hacen con 610 agujas, pues en este experimento les quedan cruzadas la línea 314 y les da un valor de pi 3.20, que es mayor que 3.14, pero tampoco tan lejano, ¿sí? La razón por la cual esto es correcto, les da una aproximación de pi, esta misma probabilidad de que las agujas intersecten las rayas, ¿sí? Y si observan, tienen 2 rayas, la intersección de una aguja que tiren con una raya es una cierta probabilidad, y luego lo que tienen que estar midiendo es la probabilidad de todas las posibles posiciones de la aguja, ¿sí? Mientras dan la vuelta, y justo pi tiene que ver con dar la vuelta, ¿sí? Entonces eso no es una demostración, pero les da una cierta clave de que algo hay. Ahora, ¿por qué es importante el número pi? ¿Por qué es importante? Entre otras cosas porque tiene un montón de propiedades interesantes, ¿sí? En primer lugar, se encontró muy rápidamente en la antigüedad que era una constante, es decir, sin importar qué círculo tomen, siempre hay un número. Y además tiene ciertas propiedades que lo hacen especial. Por una primera propiedad es que el número es irracional. ¿Qué quiere decir irracional? Racional. ¿Qué quiere decir racional? Irracional es la negación de racional, ¿verdad? Y racional quiere decir que es cociente de 2 números enteros. ¿Sí? 1/2, 3/4, 10 rellenados, ¿sí? ¿Qué tiene que ver eso con la racionalidad? Mucho, porque los griegos pensaban
desde épocas de Pitágoras, por ejemplo, que la naturaleza expresaba sus leyes o todas las propiedades importantes por medio de relaciones entre números enteros, ¿sí? Y las relaciones entre números enteros son cocientes de números enteros, ¿sí? De tal manera que si hay algo que se exprese de manera natural, es un cociente de números enteros. Esto resultaba un poquito aventurado pensar que siempre iban a ser cocientes de números enteros. De hecho, hay números irracionales más sencillitos que pi, raíz cuadrada de 2, por ejemplo. Sí, resulta que es irracional. Y de hecho, para los griegos es una cosa casi sagrada la idea misma de esa relación simple entre los números, de tal manera que ¿qué iba a decir? ¿Qué? No, si sabes, pues pasa. Los griegos tan era como una cuestión sagrada para ellos, que el día que uno de los sacerdotes o de los matemáticos de la escuela pitagórica descubrieron que no era cierto esto y había relaciones que aparecían en la naturaleza que no podían expresarse como cocientes de los números enteros, se dice que rápidamente hicieron una asamblea y mandaron matar al que lo había descubierto. Bueno, eso siempre soluciona parte del problema, no todo el problema. El problema es que luego se sabe, ¿no? Entonces, ahora resulta ser que no solo es irracional el número pi, no solo no se puede escribir como número, como cociente de los números enteros, sino es trascendente. ¿Qué quiere decir que sea trascendente? Trascendente quiere decir que pi no es solución de ninguna ecuación que se puedan imaginar. Pueden imaginarse cualquier ecuación de la forma, digamos, con números enteros, ¿verdad? Se puede imaginar x a la 10 potencia más 80 veces x a la 9 potencia más 2 veces x igual a 1. ¿Cuáles son las soluciones de eso? No, yo no sé. Pero las soluciones son números no trascendentes, son números de a pie, comunes y corrientes, ¿sí? Pi no es de esos números, si no puede encontrarse ninguna ecuación para la cual se solucione el número pi. Eso automáticamente soluciona, por ejemplo, había unos problemas griegos que venían de la antigüedad. El oráculo de Delfos era un adivino que ponía problemas matemáticos. El oráculo de Delfos planteaba problemas un poco extraños, ¿verdad? Por ejemplo, preguntaba cuál era, o más bien, tenía un cubo de piedra
que medía, pues digamos, 20 centímetros por lado, ¿sí? Entonces preguntaba el oráculo, ¿de qué tamaño es una esfera que tenga la misma cantidad de material que ese cubo? ¿Sí? Por supuesto, pues uno puede agarrar y hacer polvo el cubo, pero pues tampoco es tan fácil, es piedra dura, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace eso? Además, el oráculo pedía que se resolviera por medio de regla y compás. Únicamente los únicos instrumentos son regla y compás. ¿Por qué regla y compás? Porque en la idea griega, las únicas figuras perfectas eran la línea recta y los círculos. Entonces no vale medir, sino simplemente trazar circunferencias y líneas rectas. Bueno, pues la trascendencia de pi muestra que este problema de los griegos del oráculo de Delfos no puede resolverse. De hecho, no puede resolverse y es muy sencillo una vez que sabe uno que la trascendencia de pi. De hecho, hay muchísimas propiedades que tiene el número, que la naturaleza, que se reflejan en la naturaleza de cosas. En los últimos años, por ejemplo, se utiliza para calcular en las computadoras la precisión de las computadoras, puesto que se sabe con tanta precisión cuál es el número pi, que se utiliza en saber que también están funcionando las computadoras. A ver, voy a brincarme varias. Miren ese tapetito. Esos son los 4 primeros millones de dígitos de pi, lo que tienen enfrente de ustedes en ese tapetito. Son 4 millones de dígitos, son 4 millones de puntitos de colores, ¿sí? Y los colores dependen del número del dígito, ¿verdad? De hecho, ni siquiera sé cuáles son cuáles. ¿Sí? Pero se pueden imaginar, le dan un color a cada dígito y aquí expresan simplemente los dígitos por medio de los colores. Entonces hay 4 millones de puntitos allí. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar del tapetito este? En primer lugar, se ve como una distribución muy uniforme de los colores. No hay, de primera vista, no hay predominancia, digamos, de qué color es el tapete. Pues es verdoso, pero pues probablemente el verde predomina, pero no porque haya más puntos verdes o azules o rojos, amarillos. Bueno, la distribución se ve bastante homogénea. Por una parte, por otra, se ve que como que corta un cualquier pedacito del tapete y se ve igual que el tapete completo. ¿Sí? Bueno, todas esas cosas tienen nombres en matemáticas. Sin embargo, no se ha podido demostrar a la fecha que el tapete de números sea homogéneo. Lo que sí se sabe es que no se acaba, ¿verdad? Los números siguen y siguen y siguen y siguen. Bueno, ahora comenzamos un poquito a hablar de Ramanujan. Ya hablamos del número pi un poco, les recordamos que el número pi es muy importante, porque es importante pi, y ahora vamos a encontrarnos con un genio realmente. Ramanujan nace en la India, en Madrás,
de una familia bastante pobre, no lo más pobre que existe en la India, donde la pobreza extrema es en serio, probablemente como en México, pero esto más. A finales del siglo XIX nace, a finales, sí, 1890 y pico. Y le gustaban las matemáticas un poquito como aficionado. En una librería local encuentro un libro de matemáticas, que eran ejercicios de matemáticas. Y ahora eran ejercicios bastante avanzados. No solo los puede resolver todos, sino comienza a plantearse el mismo como la continuación de los ejercicios, ¿sí? Comienza a pensar, bueno, a ver, vamos a pensar qué seguiría de estas lecciones del libro, y comienza a escribir. Ahora, el papel era muy caro en la India, entonces no escribe en papel. Casi todo lo que hace Ramanujan lo hace en un pizarrón de este tamañito, ¿sí? Entonces escribía y lo borraba, ¿sí? Entonces muchas cosas se perdieron de lo que hizo porque era muy caro el papel, simplemente. Bueno, entonces en 1912 algunos amigos de él lo animan a tratar de escribirle a matemáticos profesionales con las cosas que él hace. Y la verdad es que los amigos de él no tenían idea de realmente el valor de lo que estaba haciendo Ramanujan. Pero bueno, Ramanujan se anima y escribe a Cambridge a unos matemáticos de los que eran muy importantes y que había encontrado en algunas revistas mencionados, Hardy, Littlewood, y bueno, esos son los dos principales, pero Neville, otros, hay varios a los cuales escriben. De hecho, las primeras cartas que envió se les regresaron los matemáticos ingleses. Se les regresaron sin leerlas. Decía casi algo como esto: me permite presentarme a usted como un contable del Departamento de Cuentas del puerto de Madrás, con un salario de 20 libras anuales. Tiene 26 años de edad, no ha recibido educación universitaria, pero ha seguido cursos de la escuela ordinaria. He hecho un estudio detallado de las series divergentes en general y los resultados a los que he llegado son calificados como sorprendentes por los matemáticos locales, lo cual, no, como les decía yo, no quiere decir tanto porque los matemáticos locales no eran grandes matemáticos. Querría pedir el favor que repasar los hombres aquí incluidos. Les escribe que le gustaría publicar sus teoremas, ya que soy pobre. Bueno, pues no le van a cobrar, ¿verdad? Y pide consejo en general. Pide perdón por las molestias que ocasiona y se despide Srinivasan Ramanujan. El primer matemático que le hizo caso a las cartas que recibió fue Hardy. Hardy era en ese momento el matemático más importante del mundo. Hardy, al leer las cartas, reconoce algunas fórmulas de las como conocidas, ¿sí? Son series, en general son series, es decir, sumas infinitas. Y reconoce, por ejemplo, una serie que expresaba a pi dividido entre, o más bien 2 dividido entre pi,
y que era conocida la serie, tenía ya unos años, la de Bauer. Pero otras muchísimas de las fórmulas, eran 200 fórmulas que mandaba Ramanujan. Sí, 200 fórmulas, no las conocí, nunca las había visto. Sin embargo, y esto me parece interesante, le dice Hardy a su amigo Littlewood, que es otro matemático con el que trabajaba en Cambridge, que es forzoso que esas fórmulas sean verdaderas. Las demostraciones no las conoce, no las da Ramanujan las demostraciones, y probablemente no las podía hacer Ramanujan. Hardy, que de no ser verdaderas, nadie habría tenido la imaginación necesaria para inventarlas. Es una buena tirada, pues, que serían tan complicadas y al mismo tiempo tan naturales que dice que nadie habrá tenido la imaginación necesaria para inventarlas. Y entonces escribe de vuelta a Ramanujan y le dice, entonces, haber demostrado lo que usted afirma habría sido la empresa más extraordinaria de la historia de las matemáticas, le escribía a Ramanujan. Y Ramanujan era la primera vez que se escribía con un matemático de veras, pues. De hecho, Ramanujan tenía la idea de que sus matemáticas se las comunicaban los dioses. Los dioses, estábamos pensando en la India en principios del siglo XX, cuando comienzan a ver más y más matemáticos las fórmulas que enviaba Ramanujan, más gente se interesaba en traerlo a Inglaterra. Entonces le invitan a Cambridge, y hay diferentes opiniones. Por ejemplo, un matemático importante, Hill, opina que las fórmulas estaban llenas de agujeros. Probablemente era cierto. No reconoce el genio, dice que claramente tenía un poco de habilidad, pero que carecía de los fundamentos necesarios para ser aceptado por la comunidad matemática. Dos profesores, Baker y Hobson, devolvieron los escritos de Ramanujan sin comentarios, y Hardy es el que reacciona, y le dice, por ejemplo, que algunas de las fórmulas le parecen casi imposibles de creer. Sí. Conste que las demostraciones nadie las conocía todavía, puesto que Ramanujan no las escribe, y él no sabía hacer una demostración formal, puesto que nunca la había hecho. Según él dice que la diosa Namagini Tayar, que era la diosa de caza, le dictaba los resultados. Sí. Y bueno, y fue la diosa también la que le dio como la orden de que fuera a Inglaterra, porque primero tuvo dificultades de que los padres de Ramanujan estaba casado y tenía un hijo. La familia vivía con los padres de Ramanujan y se oponen primero a que fuera a Inglaterra.
Pero la madre de Ramanujan tiene un sueño en que la diosa esta Namagari Tayar le dice a la madre de Ramanujan que no prolongue más el tiempo de separación entre su hijo y el cumplimiento del propósito de su vida, de Ramanujan, ¿verdad? Y entonces eso le abre las puertas dentro de la India. Eso también que otros matemáticos le consiguen una beca para pagar el pasaje de Madras a Londres y lo apoyan. En esa fotografía ven a la generación de Cambridge que estudió junto con Ramanujan. Ramanujan es evidentemente ¿verdad? El más chaparrito, más morenito, Hardy le interesa más que nada los números primos. Los números primos desde antiguo fueron súper importantes en matemáticas y son como extraños porque, a ver, el número 2 es primo, el número 3 es primo, el número 4, error experimental, no es primo, el 5 es primo, el 6 no es primo, el 7. Aparecen esporádicamente, ¿sí? Y conforme avanzan en los números, comienzan a aparecer un poco menos, pero la distribución de los primos era algo desconocido. Gauss hizo avances importantes en la distribución de los primos, pero fórmulas exactas de cuántos números primos existen no se conocían. Entonces, en una de las fórmulas de Ramanujan, de las que mandó Hardy, le dice que la fórmula le daba de números primos exactos, sin error, hasta 10 millones. Entonces, eso era fascinante para Hardy. Ahora, hay que entender que cuando Ramanujan viaja a principios de 1913 a Cambridge, es un choque para él, cultural y humanamente. Las costumbres de la India eran muy estrictas. Él era vegetariano estricto, por ejemplo, y llega a una ciudad donde era difícil conseguir los alimentos en guerra. Era la Primera Guerra Mundial, estaba, lo cual complicaba muchas cosas. Y luego tampoco tenían dinero, nadie de los involucrados tenía dinero como para estar pagando viajes de ida y vuelta a Ramanujan para visitar a su familia o cosas por el estilo. Entonces llega y se queda en Cambridge hasta 1919. En 1919 se enferma. Aparentemente, ahora se piensa que contrajo, había tenido en 2 ocasiones cólera en la India antes de viajar. Entonces, que probablemente tenía algo así como amilosis en el hígado, se piensa. En fin, que en 1919 viaja a la India, a Madras, y en 1920 muere, ahí, a la edad de 32 años. Entonces, bueno, pues uno siempre piensa en esos casos que hubiera pasado si hubiera vivido más tiempo.
seguramente habría demostrado cosas fascinantes, pero de todos modos enunció 4.000 resultados en los 5 años que trabajó formalmente en Cambridge. 4.000 resultados. La mayoría de los resultados son un poco como lo que pintamos aquí. Son fórmulas más o menos sencillas, pero sorprendentes. ¿Sí? ¿Qué pasa si multiplican 2 por 2, por 4 por 4, por 6 por 6, por 8 por 8? Y lo dividen entre 1 por 3, 3 por 5, 5 por 7, 7 por 9. Y así siguen. ¿Sí? Pues quién sabe qué da. ¿Sí? Pero está simpático, ¿verdad? Ahora, que eso les dé pi dividido entre 2 es absolutamente sorprendente. Ahora, esa probablemente era una de las fórmulas más sencillitas que se tenían. Después fue desarrollando fórmulas más y más complicadas. Por ejemplo, estas fórmulas, el 1 sobre pi es raíz cuadrada de 8 sobre 9.801 multiplicado por un número y raro, les da, cada vez que calculan un término, les dan 8 dígitos exactos de pi. ¿Sí? De hecho, se utiliza esa fórmula en 1985 para calcular a pi con exactitud de 17 millones de cifras. ¿Sí? Entonces, lo que les digo es que en la actualidad se utiliza los cálculos de pi para checar la potencia de las computadoras. Pero no se recurre a series infinitas. Por ejemplo, una expresión como 355 dividido entre 113 multiplicado por 1 menos 0.0003 dividido entre 3533, que sea más sencillita la fórmula, esa ya les da 15 dígitos exactos de pi. ¿Sí? Entonces, bueno, hay fórmulas sencillas, difíciles. Bueno, sin embargo, el número pi sigue teniendo retos abiertos. Retos abiertos quiere decir que no todo sabe de pi. Por ejemplo, si el número pi es normal, ahorita voy a decirles que es normal, no se sabe. Normal querría decir que cualquier número que se les ocurra está dentro de las cifras de pi. ¿Sí? La gente desde los últimos 50 años no se cansó de asegurar que no se podía demostrar tal cosa o que tal cosa no pasaba, y se demostró todo lo contrario después. Por ejemplo, en 1961 se calculó pi con 100.000 dígitos de precisión, y uno de los matemáticos que involucrados en ese cálculo dijo que calcular pi con 1 billón de dígitos de precisión iba a ser imposible para siempre. En 1989 se consiguió. En 1989 ya se ha demostrado, ya se ha calculado el número con 1 billón de cifras. El billón corto por 1.000 millones, ¿no? Pero bueno, de todos modos. Luego, Bradwell, que es un matemático muy importante,
dijo que iba a ser imposible saber si las secuencias 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aparecían dentro de las cifras de pi. Esto lo dijo en, no sé, en los años 80. En 1997 se encontró, ¿sí? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aparece en la expansión decimal de pi, comenzando por la posición 1, 7, 3, 8, 7, 5, 9, 9, 4, 8, 8, 0. No importa, pues. Ahora, pueden hacer un juego que me parece divertido, que uno puede encontrarse a sí mismo dentro del número pi. Encontrarse a sí mismo quiere decir, por ejemplo, yo nací el 7 de agosto, es el 07 del mes 08 de 1958, de 58. Entonces, la pregunta es, ¿el número 070858 aparece dentro de las cifras de pi? Sí, aparece. Sí. Aparece en la posición 200.010.326. Y hay un programa para calcular eso. Si buscan my de pi day, es un programa de Wolfram, les da, nada más tienen que meter la fecha de nacimiento y se las contesta en qué posición aparece dentro del número pi. Sin embargo, se sabe, por ejemplo, que cualquier fecha que pongan ahí, van a encontrarla ahí dentro de las cifras de pi. Eso es un hecho. Pero no se sabe si cualquier número que se les ocurra va a estar adentro de las cifras de pi. Eso sería la normalidad. Y es interesante porque, por ejemplo, ¿quién leyó Contacto? Aquí tengo una compañera que leyó Contacto, allá tengo un compañero, bueno, dos. Recuerdan que el contacto tiene que ver con los números primos primero y luego con pi. Se menciona que dentro de los números de pi está la firma de Dios. ¿Sí? La firma de Dios sería algo casi imposible de encontrarlo y que lo pueden encontrar dentro de las cifras de pi. ¿Sí? A saber, en el libro de Carl Sagan, la firma de Dios sería un dibujito de una circunferencia con el diámetro en base 11, no sé por qué base 11, y encontraré esa figurita. No sé si ya se encontró la figura, pero sin duda se puede encontrar. En algún sentido no tiene mayor gracia eso, puesto que si no es normal, pueden encontrar eso y lo que quieran. Si lo que quieran, si buscan suficientemente lejos dentro de las cifras de pi. No sé por qué apareció este hueco. No está Ramanujan, no. Entre la audiencia. Bueno, aquí son 2, 3 historias acerca de Ramanujan. No importa. No tiene importancia.
Se las cuento. Su compañero de habitación en Cambridge llega un día y le pregunta, a ver, le pone un problema matemático que era relativamente simple, pero Ramanujan le contesta que, sí, y en ese momento le contesta que, se puede plantear una fracción continua de tal tipo y tal. Entonces da una respuesta relativamente compleja a un problema sencillo, que en realidad resuelve ese problema y toda una familia de problemas. Entonces, pero automáticamente. Una historia que es muy conocida es que cuando Ramanujan está en el hospital ya enfermo en Cambridge, llega Hardy a visitarlo y le cuenta: acabo de venir en un taxi con una placa totalmente sin chiste. Y le pregunta a Ramanujan cuál era la placa. Era 1729. Y entonces automáticamente le contesta a Ramanujan: qué número tan interesante. Que era lo contrario de lo que Hardy acaba de decir, ¿no? Y entonces le pregunta a Hardy que por qué es interesante ese número. Y él le contesta: es el número más pequeño que puede escribirse de dos maneras diferentes, como suma de dos cubos. Sí, a saber, 1729 es 1 al cubo más 12 al cubo, y también es 9 al cubo más 10 al cubo. Eso no es tan difícil, ¿verdad? Eso se puede hacer el cálculo. Pero el número más pequeño que se puede escribir de esa manera quiere decir de alguna forma que él conoce todos los números más pequeños que no pueden escribirse de esa forma. Estaba enfermo también cuando... Entonces es el tipo de cosas que resolvía así. Otras fórmulas de allí que expresa la raíz cuadrada de E, que es otro número con propiedades especiales por pi. Esta es una página del tipo de las que le mandó a Hardy. Markak, que es un matemático interesante de los 60, dice que los genios se dividen en dos tipos: los genios ordinarios, comunes y corrientes, y los genios mágicos. Los genios comunes y corrientes son aquellos que uno piensa que si trabaja uno suficiente y si fuera uno 100 veces más inteligente de lo que es, podría uno hacer lo mismo, ¿verdad? Y los genios mágicos son a los que simplemente no entiendes cómo pudo haber pensado las cosas para llegar a la solución del problema, ¿sí? Y Ramanujan era de esos genios mágicos. Probó no solo 4.000 resultados con Hardy. En opinión de Hardy, Ramanujan es el matemático más importante de los últimos 100 años y probablemente de los últimos 500 años. ¿Sí? Y Hardy, bueno, pues en ese momento era de los matemáticos, digamos, ortodoxos, el más importante. Entonces, pues algo sabía.
les dejo dos tareas. Demostrar que esas raíces, una tras otra encasilladas, una con otra, les da 3, y luego el número es la fracción continua esta. Son dos problemas muy simples en el estilo Ramanujan. De hecho, el primer problema también tiene una historia. El primer problema lo planteó Ramanujan en una revista hindú antes, cuando estaba en Madrás. Sí, cuando estaba en Madrás lo planteó, lo mandó como un problema, a ver quién lo resolvía, nunca nadie lo resolvió. Entonces Ramanujan mismo escribió la solución del problema. Y también la solución del problema la generaliza muchísimo y hace una fórmula mucho más general que esa, y para resolver ese problema en particular. Y bueno, pues es lo que les quería platicar, un poco de Ramanujan y de Pi, y tenemos tiempo para preguntas. Gracias. Preguntas, voluntarios. Bueno, mi nombre es Eduardo y más que nada estoy pensando en hacer una pregunta relacionada entre hablar de belleza y un poco sobre, me vino a la mente la idea de lo sublime, ¿no? O sea, es una idea que está en la crítica del arte, y en ese sentido me gustaría saber si existe una relación entre pi y también el número phi, que digamos... ¿No? ¿Entre qué? El número pi y el número phi, que, o bueno, no sé, no sé si sea como phi, que es como la letra griega phi, o estoy confundiendo cosas quizá, pero es el número, digamos, que se repite en la naturaleza y tiene este orden áureo. Bueno, muchas cosas pueden usar el número phi, sí, y la razón áurea, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Gracias. El número phi es ese número, 1 más raíz cuadrada de 5 sobre 2. Hay muchas cosas en la naturaleza que aparecen en relación a ese número, y se puede expresar de esta manera como fracción continua, que es uno de los deportes favoritos de Ramanujan. Ahora, una relación simple entre esos dos números, entre el número phi y pi, no la conozco como una relación simple entre los números, no sé si exista, pero podemos investigarlo. Y existe literatura interesante acerca de Ramanujan, tanto histórica, es decir, contando la vida de él, como también matemático. La vida de Ramanujan pueden encontrar cosas en el libro. ¿Vieron la película que se llama Ramanujan? La película se basa en el libro El hombre que conoció el infinito, ¿no? Que conoció el infinito. Y luego está un libro también que se llama The Indian Clerk, que sería como que el administrador hindú o algo así. Ese libro habla bastante sobre el ambiente de Cambridge cuando llega Ramanujan, las sociedades secretas de los estudiantes, que parece ser que se acostumbraba mucho que hubiera sociedades secretas de alumnos,
En fin, ahora, bueno, si luego te acercas y me dejas tu dirección electrónica, te escribo alguna cosa, si encontramos. Hola. Yo recuerdo que hay una forma de construir una espiral y que obedece a la razón dorada, pero esta razón aquí usted la pone que se puede hacer de forma recursiva. Me pregunto si esa espiral se puede construir de la misma forma en que esta expresión se realiza, en un procedimiento recursivo. ¿Cómo? Okay. O sea, usted pone que el 1 más raíz de 5 y sobre 2 es la razón dorada. Y luego pone que esta es una expresión que se puede calcular con un procedimiento computacional recursivo. Por otra parte, hay una espiral que tiene relación precisamente con la razón dorada. Me pregunto si esa espiral se puede construir con un procedimiento semejante como se construye esta razón dorada, con un procedimiento recursivo. Sí, hay muchas relaciones de ese tipo, pero pues específicamente cuál no sé. Sí. Sí, mi nombre es Raúl González Cortés y quisiera hacer una pregunta. Yo he leído, no soy matemático, solo me gusta el tema de pi, pero sí he leído mucho sobre su historia y nada más hay una cosa que no me queda clara. Quisiera que me la respondiera, usted que es matemático. Si el número pi actualmente no tiene ninguna fórmula para su solución, todas las fórmulas que se presentan, hasta las de Ramanujan, son solo aproximaciones. Esa es mi pregunta. Si actualmente no existe una fórmula que dé el cálculo de pi, todo es aproximación. Todo es todo. Sí, correcto, todo es aproximación. Es lo que decimos, cuando el número es trascendente quiere decir que no existe ninguna ecuación entera de ningún tipo de la cual pi sea solución, ¿sí? Entonces no se va a poder encontrar como una solución de raíces, cocientes, productos, sumas de números, ¿sí? La única manera en que se puede encontrar es por aproximaciones, en efecto. Y lo que decía yo ahora, por ejemplo, los últimos cálculos que dan el número pi con una exactitud de 100 billones de cifras decimales, también son aproximaciones. Ahora, son aproximaciones mucho más allá de lo que vamos a necesitar nunca en la vida. Pero posiblemente no es tanto para las computadoras, por eso digo, todo esto se utiliza ahora para checar la potencia de las computadoras. A ver. Por ejemplo, el récord de la representación de pi en cifras decimales que está calculado sí, como pasan los años, es mucho más y mucho más la número de cifras exactas que se puede calcular pi, pero como aproximación, en efecto. Allí hay una y aquí hay otra. Sí. Hace poco murió un matemático llamado Nicanor Parra. ¿Cómo? Nicanor Parra, un poeta, antipoeta chileno, sí, matemático. Dicen que para escribir música se ocupan las matemáticas. Y aquí hablaba un concepto
de que las matemáticas buscan la belleza y la poesía busca la belleza. ¿Cómo encontrar esa coincidencia entre matemáticas, música clásica y poesía? Gracias por la pregunta. ¿Alguien del público quiere contestarla? Es una pregunta muy difícil. En efecto, existe, sin duda, la música, la poesía busca la belleza. Y las matemáticas no es la finalidad de las matemáticas, pero es importante, todos los matemáticos estarán de acuerdo en que existe la belleza matemática, que puede sentirse, o verse, como quieras, y bueno, es una pregunta muy difícil. ¿Sí? Buenas tardes, gracias primeramente por la conferencia que usted dio el día de hoy. Y bueno, yo no soy matemático, yo estudio física y quisiera preguntarle por qué la relación entre este número pi y la física. Porque hay muchas ecuaciones en física, tanto en relatividad y tanto en mecánica cuántica, que relacionan el número pi y con la descripción quizá de ciertos sistemas. Sí, en efecto. El número pi tiene que ver con la circunferencia, ¿verdad? De manera obvia. Y hay muchas fórmulas en física que tienen que ver con circunferencias porque tienen que ver con rotación de átomos, el movimiento de las partículas. Hay muchísimas cosas que se expresan que tienen que ver con el tamaño y forma de las cosas de la naturaleza. ¿Sí? Entonces a ver, aquí tengo una lámina que tiene que ver con esto. La quité. Bueno, sí, por ejemplo, pensemos en la constante de Schrödinger, ¿cómo se llama? Se puede medir la velocidad y el momento, pero no las dos con la misma. El principio de incertidumbre, perdón. El principio de incertidumbre. Finalmente, el principio de incertidumbre tiene que ver con pi, porque tiene que ver también con la probabilidad de que pase algo, y tiene que ver entonces con las agujas del principio, ¿sí? De que la orientación de la aguja tiene que ver con pi. Entonces, de manera natural aparecen esos números en expresiones de la física. Habría que ver caso por caso. Sí, buenas tardes. En primer lugar, ya que hicieron la pregunta sobre cuál es la relación entre de belleza entre poesía, música, matemáticas y esas cosas, yo tengo una idea al respecto. La belleza es un concepto abstracto y individual, como decimos, subjetivo. Entonces, lo que a mí me puede parecer bello, a otra persona puede no parecérselo. La belleza consiste, es cosa individual de cada individuo, de cada ser capaz de percibir belleza. Entonces,
Yo creo que ese es el punto común que hay entre la belleza de la matemática con la belleza de la música, de la literatura, de la poesía, de lo que sea. Esa sería mi respuesta a la pregunta que hizo el señor por acá hace un momento. Ahora, mi pregunta, la razón original de mi pregunta es, ¿cómo se puede comprobar? Comentaba usted, que es muy cierto, que el número pi o el cálculo del número pi se utiliza para medir la precisión y la exactitud de las computadoras modernas. ¿Cómo se puede verificar que los datos que dan esas computadoras son realmente correctos o no lo son? O sea, ¿cómo se puede verificar que una computadora realmente está haciendo un cómputo correcto y veraz? Esa es mi pregunta. Comparando con otros resultados. Es decir, no puede ser que se imagine uno que las computadoras se pusieron de acuerdo para dar un resultado equivocado. ¿Sí? No hay el complot de las computadoras. De tal manera que si tengo 20 computadoras que me dieron el mismo resultado, sin duda es correcto. ¿Sí? Porque se puede imaginar que la computadora se puede equivocar, en efecto, pero la probabilidad es muy pequeña. Ahora, si otra computadora comete el mismo error, ¿cuál es la probabilidad de que cometa el mismo error? Pues es el producto de las probabilidades. Entonces es mucho más pequeño. Y si tengo 3 computadoras, es el producto de los 3. Si lo hago con 5 computadoras ya es muy cercano a 0 seguramente. Ahora bien, acerca del comentario de la belleza, si bien estoy de acuerdo que es subjetiva la opinión de lo que es bello o no lo es subjetivo y muy personal. Sin embargo, yo creo que hay algo más que eso. A saber, hay un libro de Arthur Koestler, que era un periodista. Bueno, Arthur Koestler escribió muchos libros de divulgación, como Los sonámbulos, por ejemplo. Entonces, creo que en Los sonámbulos, pero no estoy seguro, comienza autobiográficamente, platica que él participa como periodista independiente en la Guerra Civil de España y lo mandan a la cárcel. Entonces pasa 1 o 2 años en la cárcel. Y según Koestler, lo que dice es que él mantiene la sanidad mental pensando en matemáticas. No era matemático. Entonces hay muy poquitas cosas de matemáticas, pero en particular piensa en la infinitud de los números primos. ¿Sí? Entonces voy a platicar lo que dice, que repasaba en muchas ocasiones. Vamos a demostrar que existe un número infinito de números primos. ¿Está bien? ¿Cómo lo demuestra uno? Bueno, vamos a suponer que no. Entonces vamos a suponer que todos los números primos sean P1, P2, P3, P4 hasta Pn, donde n, pues no sabemos cuánto vale, pero es un número, ¿verdad? Porque los puedo contar todos. Ahora formo otro número, los multiplico. P1 por P2 por P3 hasta Pn. Es un numerote, pero es un número. Y le sumo 1. Es un numerote más 1. Pregunta, ¿ese número es primo o no es primo? A ver, ese número no es divisible por ninguno de los números primos. ¿Por qué? Porque si tomo uno de los números primos, que son los PIs que multipliqué, dividen al producto más 1, por lo tanto tienen que dividir a 1
y como eso no es posible, entonces el número este es primo, pero es un primo más grande que todos los otros. Entonces, ¿cómo va a ser posible que haya un número primo más grande que todos los números primos? Imposible. Por lo tanto, eso demuestra que son infinitos. Bueno, esa demostración, que es relativamente simple, es uno de los ejemplos, es el ejemplo que da Kessler de la belleza de las matemáticas, y creo yo que sí está de acuerdo. No sé si todos los matemáticos estén de acuerdo, pero muchos están de acuerdo en que es una muestra de belleza esa demostración. Era un... Bien, muy buenas tardes a todos. Yo quisiera irme al inicio de la presentación cuando se habló de una relación entre filosofía y matemáticas, y quisiera, en su opinión, saber cuál es esta relación hoy día entre las matemáticas y la filosofía, y más allá de esto, ¿en qué momento estamos también en la relación filosofía y el resto de las áreas del conocimiento? Me ponen preguntas muy difíciles. La filosofía es algo complicado en cuanto a que la respuesta más sencilla sería irse a la historia de las matemáticas. Nacen en Grecia junto con la filosofía al mismo tiempo. De hecho, hasta qué punto son independientes en el pensamiento es muy difícil decir, porque comienzan creciendo juntas. Sin embargo, en los últimos 100 años, digamos, la filosofía se ha quedado atrás en muchos sentidos. En los últimos 100 años ha habido filósofos inclusive que hablan de la impresionante ineficiencia de la filosofía, porque aparentemente ha alterado poco al mundo de las matemáticas o de otras ciencias, ¿sí? Hasta el siglo XIX, la filosofía, la física, las matemáticas tenían como finalidades comunes, y en los últimos años la influencia de la filosofía ha sido más escasa, menos clara, al menos. Eso no es una respuesta o es muy insatisfactoria, pero bueno, por ahí va. ¿Sí? Buenas tardes. Bueno, yo quisiera complementar lo que preguntó la señora, porque actualmente el problema entre física cuántica y la relatividad general lo describieron como un problema filosófico. Esta imposibilidad de encontrar la fuerza de gravedad que no encaja en la mecánica cuántica. Y alguien mencionó que era algo filosófico. Tiene algo que ver con el problema que propuso Stephen Hawking del absoluto, de esta teoría del todo. Y yo creo que involucra a las tres disciplinas principales, que es la filosofía, la ciencia y el arte. Aunque también aquí está involucrada la religión, la intervención de la diosa Namagyana Tayar, que a lo mejor es el factor X, ¿no?, que no entendemos, o es el dedo de Dios, como dicen los científicos, que no podemos entender, por ejemplo, en cuestiones climáticas o en cuestiones de probabilidad.
Y sin embargo hay esa idea de simplificar todo, ¿no? Antes se conocían 4 fuerzas, las fuerzas electromagnética, la de gravedad y la de interacción débil y fuerte. Aunque ahora ya sintetizaron las dos, la fuerte y la débil, en una, entonces nada más quedan 3. Y ahí se busca esa síntesis, ¿no?, de todo esto. Pero yo creo que la filosofía tiene mucho que ver también con la forma en la que el científico enfoca su trabajo, porque todo lo hemos encauzado a cuestiones prácticas. La ciencia tiene que resolver cuestiones prácticas y materiales, básicamente. Como que no entra muy bien la moral o la ética o las ideas filosóficas. Entonces a lo mejor hay vacíos ahí que todavía no se han estudiado todavía. Así es, gracias. Muchas gracias al doctor José Antonio de la Peña. ¿Por dónde? Los invitamos a la conferencia que el doctor coordina el miércoles 11 de abril, las matemáticas en el Colegio Nacional. Miércoles 11 de abril, 17 horas, en esta misma sala del Colegio Nacional. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. No, definitivamente voy a apartar de los Jueves Santos.